Cierra los ojos un momento e imagina esto. Trabajas durante 15 años en silencio, construyendo una vida en un país que nunca te aceptó del todo. Has sacrificado tu juventud, has enviado cada dólar a tu familia y piensas que nada puede borrar tanto esfuerzo. Pero un día, una discusión absurda con la persona que vive al lado se convierte en tu condena. Una sola llamada, hecha por rencor y venganza, abre la puerta al IC y destroza todo tu futuro. Lo que vas a escuchar no es un invento ni una película, es mi verdad. Una verdad marcada por la traición más absurda, la soledad más fría y el dolor de perderlo todo en un instante. El sonido de los golpes en mi puerta a las 6 de la mañana todavía me persigue como una pesadilla. 3 golpes secos, seguidos por una voz en inglés mal pronunciado que gritaba: «¡Inmigración! ¡Abra ya!». En ese instante, supe que mi vida había cambiado para siempre. El corazón me explotaba en el pecho, la boca se me secó y mis piernas se negaban a moverse. No era una redada al azar, no era casualidad. Alguien me había señalado. Los agentes entraron como una tormenta, botas pesadas, linternas brillando en mi cara, órdenes que apenas entendía. Uno me torció los brazos con brutalidad, y el metal de las esposas me mordió las muñecas con un frío que nunca olvidaré. Mientras me empujaban hacia las escaleras, escuché un murmullo en la calle. Levanté la vista y lo vi, mi vecino, de pie junto a la cerca, observando en silencio con los brazos cruzados. No necesitaba explicaciones. Fue él. Todo por una pelea estúpida. Una discusión que había comenzado semanas antes por un lugar de estacionamiento, por un maldito pedazo de concreto frente al edificio. Nunca pensé que llegaría tan lejos. Recuerdo su voz gritándome: «Un día te vas a arrepentir de haberme buscado problemas». Lo dije riendo, creyendo que eran palabras vacías, puro coraje del momento. Pero esa mañana, al verlo con la mirada fija en mí, mientras me subían a la camioneta blanca de Lice, entendí que había cumplido su amenaza. El trayecto fue una tortura silenciosa. Miraba por la ventana enrejada las calles que había recorrido durante años, la bodega donde trabajaba descargando cajas, la panadería donde compraba el pan cada domingo, la parada de autobús donde charlaba con mis vecinos. Todo pasaba como un desfile cruel de recuerdos, y en medio de ese desfile, la rabia crecía en mí. No era un desconocido quien me había entregado. No era un criminal buscado por la policía. Era yo, un trabajador, detenido por la venganza mezquina de un vecino con el que me había peleado por un espacio de estacionamiento. En la oficina del ICE me tomaron huellas, fotos, me hicieron preguntas frías como cuchillos. Yo apenas respondía. Por dentro, mi mente repetía una sola cosa: me vendió por una pelea estúpida. No podía sacarlo de mi cabeza. 15 años de trabajo, de sacrificio, de enviar dinero a mi familia en México, todo reducido a nada porque un hombre no soportó perder una discusión. Esa noche, en la celda temporal donde me encerraron con otros 5 hombres, no pude dormir. Cerraba los ojos y veía su cara, con esa sonrisa de satisfacción mientras me llevaban esposado. Me ardía el pecho de impotencia. No podía entender cómo alguien que compartía el mismo vecindario, que me veía cada mañana saliendo a trabajar, podía entregarme de esa manera. Y lo peor es que lo había hecho no por necesidad, no por justicia, sino por puro rencor. Allí comprendí que mi historia ya no estaba marcada por mis años de sacrificio ni por mis sueños de un futuro mejor. Mi historia estaba marcada por una traición absurda, nacida de la envidia y de la pequeñez humana. Y mientras escuchaba los ronquidos de los otros detenidos, juré que nunca olvidaría ese día en que una pelea sin sentido destruyó mi vida entera. Cuando llegué a ese vecindario en 2010, lo sentí como un refugio. No era bonito ni seguro, pero para mí significaba estabilidad después de años de mudarme de un cuarto a otro. Alquilé un pequeño departamento en un edificio viejo, con paredes descascaradas y escaleras que crujían con cada paso. Lo importante era que estaba cerca de mi trabajo en la bodega y que el alquiler era lo bastante barato para poder enviar dinero cada mes a México.
Mi vecino, el mismo que después me destruiría, vivía en el departamento de al lado. Al principio nos saludábamos con educación. Buenos días, buenas noches, nada más. Era un hombre callado, siempre con la radio encendida a todo volumen y el auto estacionado en el mismo lugar de siempre, justo frente a la entrada. Yo intentaba no molestar, porque sabía que en este país lo último que necesitábamos los inmigrantes era problemas con los vecinos. Los primeros años fueron tranquilos. Yo salía de madrugada rumbo al trabajo y regresaba tarde, cansado, con la espalda molida de cargar cajas. Apenas tenía tiempo para dormir. Él estaba siempre ahí, en su porche, fumando y observando todo. A veces intercambiábamos alguna palabra sobre el clima o sobre el vecindario, pero nunca pasaba de ahí. No éramos amigos, pero tampoco enemigos. Con el tiempo, empecé a mejorar un poco mi situación. En 2014 logré comprar un carro usado, un Honda viejo, que me dio cierta independencia. Lo estacionaba donde podía, y muchas veces coincidía con el espacio frente al edificio, el mismo que mi vecino consideraba suyo. Al principio no dijo nada, pero un día lo encontré esperándome. «Ese lugar es mío, siempre lo ha sido», me dijo con tono seco. Yo respondí con calma: «No hay nombres en el pavimento. Cualquiera puede estacionarse aquí». Esa fue la primera chispa. A partir de entonces, cada vez que dejaba mi carro ahí, él salía con miradas largas, con bufidos que llenaban el aire de tensión. Una vez me rayó el parabrisas con una línea fina. Otra vez le encontré basura sobre el cofre. Nunca lo vi hacerlo, pero sabía que era él. Yo prefería callar, porque mi meta era simple: trabajar, mandar dinero, sobrevivir. No podía darme el lujo de pelear. Sin embargo, las cosas se fueron acumulando. En 2017 tuvimos la primera discusión fuerte. Regresaba del trabajo y encontré su camioneta bloqueando la entrada. Toqué el claxon y él salió furioso. «¿Por qué no te vas a otro lado? Este espacio es mío». Yo estaba cansado, con la ropa sudada, y le respondí sin pensar: «El asfalto no te pertenece». Gritamos unos minutos, los vecinos salieron a mirar, y finalmente cada uno se metió a su casa. Pero desde ese día, la relación cambió por completo. La tensión crecía como una herida que nunca cicatriza. Ya no eran solo los estacionamientos. Se quejaba del ruido cuando ponía música los domingos, aunque apenas la subiera. Decía que mis visitas dejaban basura, cuando yo siempre limpiaba. Incluso una vez me acusó de haber rayado su carro, algo que jamás hice. Yo entendía que era personal, que buscaba cualquier excusa para hacerme la vida imposible. En 2019 ocurrió lo que yo llamo la pelea estúpida. Fue un sábado por la tarde. Yo había trabajado toda la semana y apenas quería descansar. Cuando llegué, encontré que había colocado conos naranjas en su espacio, como si fuera propiedad privada. Los moví y estacioné mi carro. No habían pasado 5 minutos cuando salió como un toro furioso, gritando que yo lo había irrespetado. Me insultó. Me llamó ilegal, parásito, palabras que me atravesaron como cuchillos. Yo, harto de años de provocaciones, le respondí con la misma furia. Nos empujamos. Hubo gritos, y todo terminó con la policía local tocando la puerta. No me arrestaron porque ninguno presentó cargos, pero ese día vi en sus ojos algo que me heló: la promesa de que me haría pagar. Yo traté de olvidarlo, de seguir adelante. Pensé que solo era rabia del momento, pero a partir de esa pelea, su actitud cambió. Me observaba con una sonrisa extraña, como si esperara el momento exacto para hundirme, y en lo profundo de mí, aunque no quería admitirlo, sabía que estaba planeando algo. Lo que nunca imaginé fue que llegaría tan lejos, que esa pelea absurda por un espacio de estacionamiento sería la excusa perfecta para entregarme a Lise, que la venganza de un vecino resentido sería más fuerte que los años de sacrificio que llevaba en este país. Después de aquella pelea absurda, todo cambió en el vecindario. Ya no era simplemente incomodidad. Se había convertido en una guerra silenciosa. Cada vez que yo salía para trabajar, sentía sus ojos clavados en mi espalda desde el porche, como si esperara que cometiera un error.
Cuando regresaba tarde, cansado, encontraba colillas de cigarro en el parabrisas, rayones pequeños en las puertas del carro, hasta restos de comida arrojados frente a mi puerta. Yo sabía que era él, aunque nunca lo atrapara con las manos en la masa, y lo peor era que no podía hacer nada. Denunciarlo a la policía no era una opción. Como indocumentado, cada interacción con las autoridades era un riesgo. Una noche, en 2020, mientras intentaba descansar después de un turno doble, escuché golpes en la pared que separaba nuestros departamentos. Él gritaba insultos, sabiendo que yo estaba ahí, escuchando. Me llamó parásito, ilegal, rata que roba trabajos. Yo me cubrí la cara con las manos, luchando contra la rabia. No podía responder, porque en este país, responder significaba arriesgarlo todo. Los demás vecinos empezaron a notar la tensión. Una señora que vivía abajo me dijo un día en voz baja: «Ese hombre anda diciendo cosas feas de ti. Ten cuidado». Yo sonreí con tristeza y le respondí: «Ya estoy acostumbrado». Pero en realidad, dentro de mí, un miedo creciente me apretaba el pecho. Sentía que la tormenta se acercaba. El colmo llegó un viernes por la tarde, a mediados de 2021. Estaba lavando mi carro cuando él salió con su celular en la mano. Me apuntó con el dedo y gritó: «Vas a ver, yo sé cómo acabar con esto». No entendí de inmediato, pero esa mirada de odio quedó grabada en mí. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché su risa a través de la pared. Era una risa extraña, como de victoria anticipada. No tuve que esperar mucho para entender a qué se refería. Una semana después, a las 6 de la mañana, llegaron los golpes en mi puerta. 3 golpes secos, como disparos. «¡Inmigración! ¡Abra ya!». Sentí que el mundo se derrumbaba. Los pasos retumbaban en el pasillo, el metal de las botas contra el suelo. El miedo me paralizó. No tuve tiempo de esconderme ni de reaccionar. Cuando me esposaron, apenas pude levantar la vista. Y allí estaba él, mi vecino, apoyado en la cerca, mirando con una calma escalofriante. No gritaba, no se reía, no celebraba. Solo me observaba, con los brazos cruzados, como un verdugo satisfecho después de ejecutar su sentencia. Fue entonces cuando comprendí todo. Había cumplido su amenaza. Me había entregado. El trayecto en la camioneta blanca del ICE fue un desfile de recuerdos dolorosos. Miraba por la ventana las calles del vecindario, la tiendita donde compraba leche, la parada de bus, donde tantas veces esperé bajo la lluvia, el parque donde me sentaba los domingos a descansar. Todo pasaba frente a mis ojos, como escenas de una vida que ya no me pertenecía. Y entre esos recuerdos, la imagen de mi vecino se repetía una y otra vez, clavándose como un cuchillo, su mirada fija, su rencor convertido en mi condena. En la oficina del ICE, confirmaron lo que ya sabía en mi corazón. Escuché a uno de los oficiales decir en inglés: «Informante confiable, nos dio datos exactos». Esa frase fue la prueba final. No había sido un error. No había sido casualidad. Él había marcado el número. Él había dado mi dirección. Él había vendido mis 15 años de sacrificio por el placer de verme caer. Esa noche, en la celda temporal, no pude dormir. El frío del aire acondicionado me calaba hasta los huesos, pero lo que realmente me helaba era la certeza de que todo había comenzado con una pelea estúpida. No fue un crimen, no fue un gran operativo, no fue un error mío. Fue el odio de un vecino que decidió usar el arma más letal que tenía, una llamada al ICE. Mientras escuchaba los ronquidos de otros detenidos, me quedé con la mirada fija en el techo blanco. Pensaba en mis hijos, en las remesas enviadas con tanto esfuerzo, en cada hora extra que trabajé para que no les faltara nada. Y todo eso, todo mi sacrificio, se reducía ahora a nada por la venganza de un hombre que no soportó perder un espacio de estacionamiento. Ese fue el momento en que comprendí lo absurdo y cruel de mi destino. No estaba allí por las leyes migratorias, ni siquiera por mis propias decisiones. Estaba allí porque alguien decidió que mi vida valía menos que su orgullo herido. Los primeros días en el centro de detención fueron un descenso al infierno. Me quitaron mi ropa,
Me dieron un uniforme naranja que parecía pesar toneladas y me empujaron hacia una celda helada con literas metálicas. El aire olía a desinfectante y a miedo. El ruido de las puertas cerrándose de golpe me atravesaba como un trueno. Sentía que cada sonido era un recordatorio de que ya no era libre, de que mi vida había quedado reducida a un número en un expediente. Me registraron como si fuera un criminal peligroso. Tomaron mis huellas, me sacaron fotos y me hicieron preguntas que contestaba en automático. Mi mente no estaba allí. Mi mente seguía en el vecindario, en la imagen de mi vecino apoyado en la cerca, observando con frialdad mientras me esposaban. Esa mirada me perseguía de día y de noche. No podía quitármela de encima. Las rutinas dentro del centro eran humillantes. Nos levantaban antes del amanecer con gritos en inglés. Hacían el conteo como si fuéramos ganado y nos daban desayunos fríos que apenas podían llamarse comida. Luego venían horas interminables de encierro, con paredes blancas que parecían acercarse más cada día. El tiempo se medía por los conteos, por las bandejas de comida insípida y por las visitas que casi nunca llegaban. Compartía celda con otros hombres que también cargaban sus propias tragedias. Uno de ellos, un hondureño, me contó que lo habían entregado sus propios tíos por quedarse con una herencia. Otro, un salvadoreño, decía que su patrón lo denunció para no pagarle lo que le debía. Cada historia era un espejo del mío, pero ninguna era tan absurda. Yo estaba allí por una pelea estúpida con un vecino resentido, y eso era lo que más me dolía. Las noches eran insoportables. Intentaba dormir, pero cerraba los ojos y lo veía de nuevo, de pie en la acera, con los brazos cruzados, disfrutando de mi desgracia. Mi rabia crecía como un fuego que me consumía. Pensaba en cada dólar que había ganado con sudor, en cada remesa enviada, en cada año de sacrificio, y me preguntaba cómo era posible que todo terminara por un estacionamiento, por insultos lanzados en un momento de furia. En el comedor, algunos detenidos hablaban en voz baja de los informantes, de los que entregaban a otros para ganar recompensa. Yo escuchaba sin decir nada, pero por dentro sabía que mi vecino había hecho exactamente eso. Lo imaginaba contando los billetes, satisfecho por haberme hundido. Ese pensamiento me envenenaba. Un día, durante la hora de patio, me senté en una esquina del cercado de alambre y apreté los puños hasta que las uñas me cortaron la piel. La rabia era tan fuerte que pensé que me volvería loco. Sentía que si algún día lo tenía enfrente, no podría contenerme. Pero al mismo tiempo, una voz dentro de mí me decía que esa rabia era justo lo que él quería, verme destruido. El peso de la traición era más insoportable que las cadenas en mis tobillos. Podía aceptar que me deportaran por no tener papeles. Podía aceptar que la ley me alcanzara después de tantos años. Lo que no podía aceptar era que mi futuro se hubiera quebrado por la maldad de un hombre que vivía pared con pared conmigo. Esa certeza me acompañaba en cada segundo de encierro. Esa noche, acostado en la litera dura, comprendí algo que me dolió aún más. La pelea no fue lo que me llevó allí. Lo que me llevó fue el odio acumulado de alguien que decidió usar la herramienta más cruel que tenía. No me ganó con palabras, no me ganó con fuerza, me ganó con una llamada. Y esa llamada, marcada en la madrugada, fue suficiente para arruinar 15 años de mi vida. El centro de detención tenía un teléfono en la pared, un aparato frío y sucio que se había convertido en la única conexión con el mundo exterior. Había que hacer fila para usarlo, y cada minuto era contado como si fuera oro. La primera vez que marqué a mi casa, mis manos temblaban tanto que casi no podía presionar los números. Escuché los tonos y sentí el corazón martillar en mi pecho. Contestó mi esposa. Su voz sonaba cansada, distante. Le expliqué lo que había pasado, que la madrugada de los golpes en la puerta se había convertido en mi ruina, que estaba detenido. Hubo un silencio largo, como si no supiera qué decir. Finalmente murmuró, ¿y ahora qué quieres que haga? Tú sabías a lo que te arriesgabas. Sentí que me arrancaban el aire de los pulmones. No esperaba lágrimas ni promesas imposibles, pero tampoco esa frialdad.
Quise decirle que todo había sido por una pelea estúpida, que un vecino lleno de rencor me había entregado, pero no pude. Las palabras se atoraron en mi garganta. Intenté hablar con mis hijos. Solo mi hija menor, Lucía, quiso tomar el teléfono. Tenía la voz quebrada. Papá, yo sé que tú siempre trabajaste por nosotros. Lo siento mucho. Fue lo único que escuché antes de que el tiempo de la llamada se agotara y el pitido cortara la línea. Me quedé mirando el auricular como si fuera un enemigo. Después de esa llamada, la soledad se volvió insoportable. Caminaba por la celda con el eco de las palabras de mi esposa repitiéndose una y otra vez. Tú sabías a lo que te arriesgabas, como si 15 años de trabajo, de madrugadas cargando cajas, de remesas enviadas con billetes arrugados, no significaran nada, como si todo se redujera a un error mío y no a la traición de un vecino que había decidido usar la ley como arma. Los demás detenidos también usaban el teléfono. Escuchaba sus conversaciones fragmentadas, llenas de súplicas y despedidas apresuradas. Muchos lloraban en silencio después de colgar. Entendí entonces que en ese lugar todos estábamos condenados a la misma cárcel invisible, la distancia de nuestras familias y la certeza de haber sido borrados por completo de la vida que habíamos construido. Una tarde, en la fila para usar el teléfono, un hombre mayor me dijo, ¿sabes qué es lo peor? Que la gente de afuera piensa que es nuestra culpa, que merecemos estar aquí. Nadie entiende que la traición siempre viene de cerca. Sus palabras me atravesaron, porque en mi caso, la traición no vino de un desconocido, ni de un patrón abusivo, ni siquiera de un familiar. Vino del hombre que vivía pared con pared conmigo, con quien compartía la misma calle, la misma rutina. Cada noche, al acostarme en la litera, me atormentaba la idea de que mi vecino seguía ahí, en su casa, libre, respirando el mismo aire que yo ya no podía respirar. Lo imaginaba tomando café tranquilo en su porche, mirando mi carro vacío, disfrutando la victoria de haberme borrado. Esa imagen era más cruel que el propio encierro. Un día decidí no volver a marcar a mi esposa. No podía soportar su frialdad. Preferí quedarme con el recuerdo de la voz temblorosa de Lucía. Era lo único que me daba un mínimo consuelo. Cerraba los ojos y escuchaba su «lo siento mucho» como si fuera un rezo. En esos momentos entendí que Elise podía encerrarme, podía decidir mi destino, pero el verdadero castigo ya lo había recibido. No estaba en las cadenas, ni en las paredes frías, ni en la comida sin sabor. El verdadero castigo era la soledad, la indiferencia de mi familia y la rabia que me consumía cada vez que recordaba que todo había comenzado con una pelea absurda por un espacio de estacionamiento. El día de la audiencia amaneció con un silencio pesado en el centro de detención. Nos levantaron antes de las 5. Los guardias gritaron nuestros nombres y nos obligaron a formar fila. El sonido metálico de las cadenas en los tobillos y las esposas en las muñecas era como un coro lúgubre que acompañaba cada paso. Cuando subimos al camión, sentí que el aire se me escapaba. El motor rugía y yo solo podía pensar, todo lo que construí se está desmoronando aquí mismo. El camino hasta la corte fue un desfile cruel de recuerdos. Reconocía las calles, los edificios, los letreros. Pasamos incluso cerca de la bodega donde trabajé por más de 10 años, descargando cajas hasta que la espalda me dolía como si llevara un yunque. Miré ese lugar por la ventana enrejada y sentí una punzada en el pecho. En esas paredes había dejado mi juventud, mi sudor y mis sueños. Y ahora, por la voz de un vecino lleno de odio, todo eso no valía nada. Cuando entramos en la corte, me sentaron frente al juez. Era un hombre de rostro severo, con gafas que reflejaban las luces frías del salón. A mi lado estaba un abogado público, un desconocido que apenas había leído mi expediente minutos antes. Sus ojos cansados me dijeron todo. Para él, yo no era más que otro caso en una lista interminable. El fiscal habló primero. Su voz era monótona, sin alma. El acusado ha permanecido en el país de manera ilegal durante más de 15 años. Ha trabajado sin autorización. Solicitamos la deportación inmediata.
Cada palabra me golpeaba como una piedra. No hablaba de mí como un hombre, como un padre, como alguien que había levantado paredes y mandado dinero cada mes para que su familia comiera. Hablaba de mí como de una infracción, como si yo fuera solo un error administrativo que había que corregir. Cuando el juez me dio la palabra, me levanté con las cadenas tintineando, respiré profundo y traté de que mi voz no temblara. Su señoría, yo sé que no tengo papeles, pero en 15 años aquí nunca hice daño a nadie. Trabajé en bodegas, en construcción, siempre con la cabeza baja, siempre cumpliendo. Cada dólar que gané lo mandé a mi familia en México. No soy un criminal, soy un trabajador. Solo pido que vea que detrás de este uniforme hay una vida, hay sacrificios, hay hijos que dependen de mí. La intérprete tradujo mis palabras, pero sentí que se desvanecían en el aire. El juez mantenía la misma expresión impenetrable. El abogado público agregó unas frases mecánicas, que no tenía antecedentes, que era un hombre de trabajo, pero su tono carecía de fuerza. Era como si ya supiera que la decisión estaba tomada. El juez hojeó los papeles, murmuró algo al secretario y finalmente dijo con voz grave: «El caso queda pospuesto para revisión». Golpeó la mesa con el mazo. Ese sonido seco me atravesó el corazón. No era una condena definitiva, pero tampoco era esperanza. Era prolongar la agonía, mantenerme en el limbo. Mientras me llevaban de regreso al camión, levanté la mirada hacia el público. Estaba vacío. Ningún familiar, ningún amigo, nadie había venido. Esa imagen me dolió más que la decisión del juez, porque entendí que, en ese salón helado, yo estaba solo, totalmente solo. De vuelta en la celda, un compañero me dijo en voz baja: «El juez te escuchó. Eso es algo. A veces significa que quieren ver más pruebas». Pero yo no podía sentir alivio. La rabia contra mi vecino crecía como un veneno. Pensaba en él, libre, tomando café en su porche, orgulloso de haberme hundido. Pensaba en cómo una pelea absurda había terminado aquí, en un tribunal que decidía si yo merecía seguir en este país o ser expulsado como un criminal. Esa noche, acostado en la litera dura, comprendí que ya no estaba peleando solo por mi libertad. Estaba peleando por mi dignidad, por demostrar que mi vida valía más que la llamada de un vecino resentido. Pero el miedo seguía ahí, clavado en el pecho, recordándome que, en esa corte, no importaban mis años de sacrificio. Lo único que importaba era un expediente con mi nombre y una decisión escrita en letras frías. Pasaron semanas después de la primera audiencia. El tiempo en el centro de detención se volvía un desierto sin días ni noches. Cada jornada era idéntica. El conteo al amanecer, la comida insípida, las horas infinitas mirando las paredes blancas. Yo ya me había resignado a esperar el golpe final. Sentía que mi historia estaba escrita, que el juez solo necesitaba firmar mi sentencia y borrar 15 años de mi vida en un papel. Pero una mañana ocurrió algo inesperado. Un guardia golpeó las rejas y gritó mi nombre. «Tienes visita», dijo en inglés. Me quedé paralizado. ¿Visita? Nadie me había buscado desde el arresto. Mi esposa apenas contestaba mis llamadas. Mis hijos no se atrevían a hablar conmigo más de unos segundos. Caminé con el corazón latiendo como un tambor. Pensé que debía ser un error. Al llegar a la sala de visitas, lo vi. Era Ernesto, un compañero de trabajo de la bodega. Hacía años que no hablábamos más que de cosas del día a día. Caja, turnos, jefes que explotaban. Y sin embargo, allí estaba, sentado del otro lado del vidrio, con un folder lleno de papeles. Tomó el auricular y me miró fijo. «Hermano, yo no podía quedarme callado. Supe lo que pasó y estoy aquí porque tú no mereces esto». No pude contener las lágrimas. Ernesto me explicó que había hablado con un grupo de defensa de inmigrantes y que estaban dispuestos a revisar mi caso. Me dijo que había reunido testimonios de otros compañeros, incluso fotos de mí trabajando jornadas dobles, documentos de las remesas que enviaba cada mes a México. «Quiero que el juez vea al hombre, no al número», dijo con firmeza. Esa visita fue como un respiro después de meses de ahogo. La voz de Ernesto me devolvió algo que había perdido: esperanza.
Yo lo escuchaba, y en mi mente resonaban las palabras que más me habían dolido, las de mi esposa diciendo, «Tú sabías a lo que te arriesgabas». Ahora, en cambio, alguien me decía, «Tú no mereces esto». La diferencia era abismal. Los días siguientes cambiaron para mí. Caminaba por los pasillos del centro con otra postura. Los demás detenidos lo notaron. Un hondureño me preguntó, «¿Por qué sonríes, hermano?» Y yo le respondí, «Porque alguien afuera decidió que yo valgo». Él asintió con los ojos húmedos y dijo, «Eso es lo único que nos mantiene vivos». La segunda audiencia llegó. Esta vez, al entrar en la corte, vi a Ernesto en la primera fila. Estaba erguido, con los papeles en la mano, listo para dar la cara por mí. Mi abogado público parecía sorprendido de que hubiera alguien dispuesto a intervenir. El fiscal repitió su discurso monótono sobre ilegalidad y violación de la ley, pero cuando mi abogado presentó las cartas de mis compañeros de trabajo y las pruebas reunidas por Ernesto, el ambiente cambió. El juez frunció el ceño y hojeó los documentos con interés. Uno de los testimonios decía, «Lo conozco desde hace 10 años. Siempre fue el primero en llegar y el último en irse. Nunca faltó a un turno. Si lo deportan, perdemos a uno de los trabajadores más responsables que he visto». Otro testimonio hablaba de cómo yo ayudaba a los recién llegados a entender el trabajo, a encontrar cuartos donde vivir. Esas palabras, dichas por otros, me devolvían un rostro humano frente al juez. Cuando terminó la audiencia, no hubo decisión definitiva. El juez dijo que debía revisar la nueva evidencia, pero al salir de la sala, vi que por primera vez no me miraba como a un número. Había algo distinto en sus ojos, y eso me dio fuerzas. De regreso en la celda, me recosté en la litera dura y cerré los ojos. Sentí que el odio contra mi vecino, aunque seguía ahí, ya no era lo único que me consumía. Ahora también había un fuego diferente, el de la esperanza de que alguien, al menos alguien, estaba dispuesto a luchar conmigo. La tercera audiencia llegó en pleno invierno. El frío se colaba por las rendijas del camión que nos llevaba encadenados, y yo pensaba en lo irónico que era. Después de 15 años de cargar cajas, levantar paredes y resistir calores insoportables, ahora todo se reducía a un asiento de metal y a esperar que alguien decidiera si mi vida merecía continuar aquí. Cuando entramos en la sala, el juez parecía más serio que la vez anterior. El fiscal repetía el mismo discurso de siempre, como una máquina que no siente. El acusado ha permanecido ilegalmente en el país. Ha trabajado sin autorización. La ley es clara. Solicitamos deportación inmediata. Yo lo escuchaba y sentía rabia. Su voz convertía mis años en polvo. No hablaba de las madrugadas, de las remesas, de los sacrificios, solo de la ilegalidad. Entonces se levantó el abogado de oficio y, para mi sorpresa, Ernesto también fue llamado a declarar. Se paró con paso firme, con los papeles que había reunido, y miró al juez sin titubear. «Su señoría, yo conozco a este hombre desde hace más de una década. Trabajó conmigo en la bodega día tras día. Nunca lo vi faltar. Nunca lo vi causar problemas. Si alguien merece ser llamado trabajador ejemplar, es él. Deportarlo no es aplicar justicia. Es castigar a un hombre que ha hecho más por este país que muchos que sí tienen papeles». El juez escuchaba, anotaba, y yo lo miraba tratando de encontrar una grieta en su rostro impenetrable. Ernesto siguió. «Además, hay que decirlo claro, este hombre no fue descubierto por azar. Fue entregado por un vecino con quien tuvo una disputa personal. Esa es la verdad. Una llamada motivada por el rencor, no por la justicia». Esas palabras retumbaron en la sala. Sentí que mi garganta se cerraba. Nadie hasta ese momento había dicho lo que yo llevaba gritando por dentro desde el día del arresto. Que estaba allí no por mis actos, sino por la maldad de otro. El fiscal objetó, diciendo que las motivaciones del informante eran irrelevantes. El juez levantó la mano para callarlo. Ese gesto me dio un mínimo respiro. Por primera vez, alguien reconocía que mi historia no era solo números y leyes, sino carne, sangre y traición. La audiencia duró más de lo habitual. Revisaron los documentos, las remesas enviadas a México,
las cartas de mis compañeros, incluso recibos de los años en que pagué impuestos con número y TIN, intentando hacer las cosas lo más correcto posible dentro de lo que la ley me permitía. Cada papel era un pedazo de mi vida expuesto sobre esa mesa. Al final, el juez habló con voz grave. El caso no se resuelve hoy, pero la nueva evidencia será considerada cuidadosamente. El mazo golpeó la madera. Ese sonido, que antes me partía el alma, esta vez me dio un rayo de esperanza. No significaba libertad, pero sí que mi voz había sido escuchada. Al salir, vi a Ernesto levantar el puño en señal de fuerza. Ese gesto, simple pero lleno de significado, me sostuvo de pie. Volví al centro de detención con la cabeza un poco más erguida. Esa noche, acostado en la litera, pensé en mi vecino. Mientras yo estaba encadenado, él debía estar sentado en su sala, convencido de que había ganado. Pero no sabía que mi historia aún no estaba terminada, que la traición que me hundió también había despertado en otros una lealtad inesperada. Cerré los ojos y por primera vez en meses me permití imaginar un futuro distinto. No sabía cuál sería la decisión final del juez, pero sentía que ya no estaba solo en la pelea, y esa sensación, en medio del frío y del encierro, era suficiente para mantenerme vivo. El día de la audiencia final amaneció con un silencio extraño. En el centro de detención, incluso los guardias parecían más tensos de lo normal. Nos levantaron temprano, nos encadenaron como siempre y nos subieron al camión que nos llevaba a la corte. Afuera, el cielo estaba cubierto de nubes grises, como si el mismo clima anunciara que algo definitivo estaba por ocurrir. Yo miraba por la ventana enrejada y cada esquina me traía recuerdos. La tienda donde compraba pan los domingos, la gasolinera donde charlaba con otros trabajadores, la calle donde estacionaba mi carro. Todo se veía tan normal, pero para mí era un funeral silencioso. Sabía que quizá era la última vez que veía esos lugares que habían sido mi vida por 15 años. En la sala del juez, el aire era helado. El fiscal comenzó con la misma letanía de siempre. El acusado ha permanecido ilegalmente en el país. Ha trabajado sin autorización. La ley es clara. Solicitamos deportación inmediata. Era como escuchar una grabación. Sus palabras eran cuchillos sin filo, repetidos tantas veces que habían perdido hasta el tono humano. Luego fue el turno de mi abogado público, que esta vez tenía en sus manos todos los documentos que Ernesto había reunido. Cartas de mis compañeros, pruebas de remesas, testimonios de mi carácter y de mi vida de trabajo. Habló de mí como nadie lo había hecho antes en esa sala. Su señoría, este hombre no es un criminal, es un trabajador, un padre, un vecino que ha dado todo lo que tenía para sostener a su familia y para aportar en silencio a este país. Deportarlo sin considerar su historia sería reducir la justicia a un trámite frío. El juez escuchaba en silencio, tomando notas. Entonces llamó a Ernesto al estrado. Mi amigo se levantó con paso firme, y cuando empezó a hablar, sentí un nudo en la garganta. Conozco a este hombre desde hace más de una década. Si alguien representa lo que significa sacrificio, es él. No puedo quedarme callado viendo cómo lo borran por la venganza de un vecino. Esa no es justicia. El fiscal intentó interrumpir, pero el juez lo detuvo con un gesto. Hubo un silencio largo, pesado. Sentí que el aire se espesaba. Finalmente, el juez habló. Su voz retumbó en el salón. He revisado toda la evidencia. Es cierto que el acusado ha permanecido en el país sin autorización. La ley no puede ignorar ese hecho. Pero también es cierto que no representa un peligro, que ha demostrado una vida de trabajo y que su caso está marcado por una denuncia motivada por una disputa personal. Por lo tanto, este tribunal decreta deportación bajo salida voluntaria. Se le conceden 30 días para organizar su regreso. El golpe del mazo fue como un disparo en mi pecho. La palabra deportación me atravesó con un dolor indescriptible, pero al mismo tiempo, salida voluntaria, me dio un respiro. No sería arrastrado como un criminal esposado hasta el aeropuerto.
Tendría un margen, un mínimo de dignidad para despedirme. Volví la mirada hacia Ernesto. Tenía lágrimas en los ojos, pero me levantó el pulgar, dándome fuerzas. Yo apenas pude asentir. Sentía un vacío inmenso, una mezcla de derrota y alivio. No había ganado la libertad, pero tampoco había perdido por completo mi dignidad. De regreso al centro, los otros detenidos me preguntaron qué había pasado. Les dije la verdad. Me deportan, pero me dieron 30 días para irme por mi cuenta. Algunos me palmeaban la espalda, otros murmuraban que era lo mejor dentro de lo peor. Yo solo pensaba en mi vecino, en cómo su rencor había marcado el final de mi vida aquí, en cómo una pelea absurda por un estacionamiento se había convertido en mi condena. Esa noche, en la litera, lloré en silencio, no por la deportación en sí, sino por la injusticia de todo, por saber que no había sido el gobierno quien me descubrió, ni la policía quien me persiguió, sino un vecino resentido quien decidió borrar mi vida con una sola llamada. Y mientras las lágrimas caían, me repetía que, aunque me habían vencido, al menos no había sido borrado como un criminal. Había testigos de mi verdad. Había alguien que levantó la voz por mí. Y eso, en medio de la derrota, era la única chispa de esperanza que me quedaba. El día que me entregaron mis pertenencias, apenas había una bolsa de plástico con mi cinturón, mi cartera vacía y las cartas que Ernesto me había hecho llegar. No era mucho, pero era todo lo que quedaba de 15 años en este país. Cuando crucé la puerta del centro de detención y sentí el aire frío en la cara, pensé que era libre, pero en realidad sabía que era una libertad con fecha de vencimiento. 30 días. Eso era lo que me quedaba. Durante ese mes, Ernesto me acompañó en cada paso. Me ayudó a conseguir dónde quedarme. Me acompañó a la bodega para despedirme de algunos compañeros y hasta me llevó a comer al restaurante mexicano donde tantas veces habíamos celebrado pequeños triunfos. Cada lugar que visitaba tenía un peso distinto. Era como caminar por un cementerio de recuerdos. El vecindario, la calle donde estacionaba el carro, la bodega donde mis manos cargaron miles de cajas. Todo estaba igual, pero yo ya no pertenecía allí. Lo más duro fue evitar mirar hacia la casa de mi vecino. Sabía que él estaba ahí, sentado en su porche, con su misma calma venenosa. No necesitaba verlo para imaginar su sonrisa satisfecha, convencido de que había ganado. Y en cierto sentido, sí había ganado. Su llamada a Alice había borrado mi vida aquí. Pero lo que nunca entenderá es que la verdadera victoria no era suya, porque mientras él me hundía, alguien como Ernesto me levantaba. Y eso es algo que el dinero ni la venganza pueden comprar. El día del vuelo llegó demasiado rápido. Ernesto me acompañó al aeropuerto. Me abrazó como un hermano y me dijo: «Esto no es el final. Usted no es menos por regresar. Lo que hizo aquí, nadie se lo puede quitar». Yo asentí con lágrimas en los ojos. Subí al avión con una mochila en la espalda y una mezcla de sentimientos que me revolvían el estómago: tristeza, rabia, alivio y miedo. Cuando el avión despegó, miré por la ventanilla las luces de la ciudad alejándose. Recordé la primera vez que llegué, en 2006, con los bolsillos vacíos y un corazón lleno de sueño. Recordé las risas en los cuartos compartidos, los turnos interminables en la bodega, el olor del pan recién hecho los domingos, las llamadas apresuradas a México después de mandar dinero. Todo eso se quedaba atrás, reducido a memorias que dolían como cicatrices abiertas. Al aterrizar en México, el aire me golpeó distinto. Había olor a tierra húmeda, a comida callejera, a vida que había olvidado. Caminé por el aeropuerto como un extraño en mi propio país. No sabía cómo empezar de nuevo. Había pasado demasiado tiempo allá, construyendo una vida que ya no existía. Hoy, mientras escribo estas palabras desde un cuarto humilde en la casa de un primo, entiendo que mi historia no se resume en una deportación. Mi historia se resume en lo absurdo de la traición y en lo inesperado de la lealtad. Fui entregado al ICE por un vecino resentido, por una pelea estúpida que nunca debió pasar. Perdí 15 años de sacrificio por una llamada llena de odio.
Pero también descubrí que no todo está perdido. Alguien como Ernesto decidió pelear por mí, recordarme que valía, que mi vida no era solo un número en un expediente. La traición de mi vecino me arrancó un futuro, pero la lealtad de un amigo me devolvió dignidad. Y con esa dignidad, aunque empiece de cero, sé que todavía puedo levantarme, porque si sobreviví a la cárcel, a la soledad y a la humillación, también sobreviviré a este nuevo comienzo. Quizás ya no tenga las mismas fuerzas, quizás los años me pesen más, pero sigo en pie. Y eso, después de todo lo vivido, es mi verdadera victoria.